Bueno, eh, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la participación. Hay gente de Jujuy, de Neuquén, de Tierra del Fuego, de la Red de Mujeres, de la Organización de Trabajadores Radicales, de la Franja Morada, de todos lados, de participantes del curso y gente que no participa del curso. Bueno, muy contentos por la convocatoria. Mientras tanto, mientras siguen entrando gente, vamos a comentar. Sé que Andrés no necesita presentación, pero voy a hacer una pequeña síntesis de sus antecedentes, de su biografía, de su experiencia militante y demás. Bueno, Andrés es politólogo, nació en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, ciudad donde vive actualmente. Bueno, fue militante de la Franja Morada de Ciencias Políticas de la UBA, docente en el CBC y en la Facultad de Ciencias Sociales, analista de la realidad política argentina y de América Latina en su conjunto, participa de la vida interna de nuestro partido, es convencional nacional por la provincia de Buenos Aires. Y bueno, básicamente le hemos pedido que nos plantee su visión sobre los desafíos que van a enfrentar los futuros gestores, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales y municipales que seguramente conduciremos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bueno, Andrés, te comento así cortito para ponerte en escena. Muchos de los participantes de hoy son participantes del curso de gestión pública, que es una iniciativa de la Escuela de Gobierno de la Fundación ALEM. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy federal y que tiene cuestiones teóricas y prácticas de gestión, pero también tratamos de interactuar con actores relevantes de la vida política o observadores de la vida política también, y tratamos de esta forma que tengan todos los participantes tengan una visión un poco más general de las cosas y de alguna forma alimentar la futura gestión. Bajo el lema, este curso se hizo bajo el lema de nos estamos preparando para gobernar. Y bueno, ya con esta presentación, Andrés, la idea es que a todos les pido que cualquier pregunta que tengan la ponen en el chat, y nosotros tenemos un equipo que va recolectando esa información y va armando preguntas con la idea de hacer más que una exposición magistral, una ida y vuelta que permita tener una interacción interesante. Así que el chat está ahí para escribir y para preguntar cosas. Nosotros vamos a tratar de juntando las preguntas para tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Así que bueno, Andrés, te cedo la palabra para interactuar en este foro abierto. Muchísimas gracias, Ángel, gracias a todos los que están presentes. Me parece que esta es la dinámica correcta. Yo voy a hacer un encuadramiento general inicial y después ping-pong, porque si no nos aburrimos todos. Pero te agradezco que hayas recordado algunas de las cosas que no siempre se recuerdan de mí, como mi militancia en la Franja Morada. Una de las cosas que más me enorgullece y que uno cuando llega, cuando tiene que escribir un currículum académico, no siempre hay lugar para poner eso, pero es una de las cosas que más me gusta que se recuerden. Y después una imprecisión, pero creo que habla a favor de la sabiduría de mis viejos. Yo nací en la capital federal, nací en Buenos Aires, y con 4 años huí, gracias a que ellos se dieron cuenta que no había calidad de vida. Abren el Policlínico Ferroviario en Bahía Blanca y en Olavarría, hay un concurso, papá sale primero y elige a Olavarría. Así que desde los 4 años vivo ahí, es la ciudad que elegí, es la ciudad que eligió papá, que eligieron papá y mamá, y tengo mucho más orgullo todavía por el hecho de, habiendo podido ser porteño, haber decidido no serlo. Con todo respeto por los porteños presentes, si es que hay alguno. Y ahora, lo que preparé es algo muy simple, muy sencillo. Es una serie de conceptos que nos ayudan a pensar la gestión y el liderazgo político, y algunas provocaciones derivadas a veces de los sesgos cognitivos, de las maneras imperfectas en las que pensamos. Vieron que
Para los economistas puros, los seres humanos somos perfectamente racionales. Nos movemos en función de preferencias e incentivos. Hay cosas que queremos y cosas que detestamos, y hay premios y castigos. Y con esa matriz arman todas las acciones humanas. Pero hay una serie de economistas y psicólogos que se dieron cuenta que no siempre es así. Que muchas veces, dicen ellos, los seres humanos nos portamos mal, en el sentido de no responder a los incentivos en función de nuestras preferencias. Actuamos, parece que irracionalmente. Daniel Kahneman, un psicólogo israelí, que ganó el premio Nobel de Economía en 2002, y después Richard Thaler, un economista discípulo de Kahneman, un psicólogo, que tiene su libro Portándose Mal, que es maravilloso, y hace una recolección enorme de las situaciones en las cuales los seres humanos nos comportamos, al parecer, de manera irracional. En realidad, así es como funcionamos. Y es importante conocer esas supuestas imperfecciones para la acción política. Y esto yo lo fui aprendiendo de chico, militando en la Juventud Radical en la provincia de Buenos Aires, porque tenía un amigo más grande que nos iba enseñando con la sabiduría del campo. Y esa sabiduría del campo reflejaba perfectamente lo que las investigaciones y experimentos de estos premios Nobel en Economía vinieron a mostrar más tarde. Yo aprendí en los 80 y en los 90 algunas cosas que ganaron el premio Nobel en los 2000 y 2010. Bueno, las aprendí, no las creé, no las inventé. Es la sabiduría popular, la que ya sabía que los seres humanos funcionamos de esta manera. Pero empiezo, miren, en tres partes. Primero, les quiero sugerir cómo se administra y cómo se hace política en tiempos normales y en tiempos excepcionales. Esta es la primera parte. La segunda, les voy a sugerir algunos temas que a algunos les va a interesar más que otros. Depende del ámbito en el que les toque gobernar o gestionar, municipal, provincial o nacional. Y después les voy a sugerir algunos desafíos que son necesariamente controvertidos. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Y uno de estos desafíos es disentir, es no estar de acuerdo con los demás. Pero vamos en orden. Primero, la política en tiempos normales tiene tres componentes básicos: liderazgo, el programa y la organización. El liderazgo es el tipo que ve más allá y nos dice, nos muestra con el dedo. Los demás estamos mirando el dedo y él dice, no, miren el horizonte. Alfonsín. Pero no es el único caso. Ustedes pueden encontrar liderazgos en muchos gobernadores provinciales, en muchos líderes provinciales que no fueron gobernadores y en muchos líderes nacionales que no fueron presidentes. Pero yo tuve mi experiencia con Helios Echeverri, intendente del municipio de La Barriga. Yo viví con Alfonsín y con Echeverri la percepción existencial del liderazgo. El tipo que veía algo que los demás no veíamos. Y ese liderazgo podía estar basado en la visión que Echeverri veía, una Olavarría que nadie más veía, y decidió construirla. O el carisma, como el caso de Alfonsín, que conseguía seducirnos con un concepto que él no había inventado, que era tan simple como la democracia. Y él supo construir, a partir de ese concepto, una concreción. En tiempos normales, el liderazgo es importante. El programa también, porque hay que operacionalizar. Una cosa es marcar con el dedo el rumbo, y otra cosa es construir el camino que lleva al destino. Porque puede estar lleno de malezas, cordilleras, desiertos o salinas, y no se camina por esos terrenos. Así que el rumbo es una cosa, el camino es otro, y por eso hace falta un programa que nos diga qué hacemos con cada dimensión de política. Y finalmente hay que tener una organización que te permita recorrer ese camino. Porque la política no se hace sola. Los individuos somos la esencia de la humanidad, los individuos humanos vivimos en grupos, somos gregarios, no nos realizamos en una caverna solitos. La libertad individual y la responsabilidad individual son clave, pero la vida colectiva es el medio en el cual nos tornamos individuos. Los griegos tenían esto muy claro cuando hablaban de zoon politikon. Zoon es animal. Políticos que viven en la polis, en la ciudad. El hombre es un animal que vive en la ciudad. Los que no viven en la ciudad, decían los griegos, viven en el Olimpo, en el monte Olimpo, y son dioses, o viven en el campo, en la selva, y son bestias. El ser humano solo se realiza cuando vive en conjunto. ¿Cómo se lleva esto que les estoy diciendo, que es más bien un partido político, al Estado? ¿Cómo se manifiesta el liderazgo, el programa y la organización? En la gestión. Bueno, liderazgo es poder político. Por supuesto que hace falta un líder con visión, pero a veces no hay alguien que sobresalga por encima de los demás, entonces es el equipo. Es, por ejemplo, el quórum en el Consejo Deliberante, en la legislatura provincial o en el Congreso Nacional. Eso es poder político que a veces puede acompañar y a veces puede sustituir un liderazgo individual ausente. Sin eso no vamos a ningún lado.
Segundo, el programa. Acá no hay mucha diferencia. El programa político de un partido incluye la campaña electoral, pero también lo que queremos hacer después. El programa de un gobierno es mucho más importante. Un partido puede encontrarse en el gobierno y después va viendo. Pero una vez que estamos en el gobierno ya no tenemos más tiempo para ir viendo. Tenemos que gobernar. Así que ahí tenemos que tener más o menos claro qué queremos hacer. Queremos tener un hospital de excelencia para ser un centro de salud en la región a la que pertenece nuestro municipio. ¿Queremos ser una provincia exportadora? ¿O queremos vivir de las rentas de la coparticipación? ¿Tenemos opción de hacer diplomacia provincial, como hace Mendoza, por ejemplo, que va colocando sus vinos por el mundo? ¿O tenemos que reducirnos a una actividad estrictamente local, pero muy beneficiosa, como puede ser el turismo? También puede necesitar algo de relaciones públicas. Y finalmente, liderazgo, o sea, poder político, programa, saber qué hacer, organización, que en el Estado se llama capacidad estatal. Y acá nos enfrentamos a un problema, porque los kirchneristas nos enseñaron mal que el Estado te acompaña, que el Estado te salva, que el Estado te protege. El Estado argentino te mata más fácil que te salva. Hicieron la vacunación, sí, tarde. E hicieron la cuarentena, y nos encerraron a todos durante 2 años, y el resultado de la cuarentena, para nosotros, que estamos viejos, no fue tan grave. Para los chicos que iban a la escuela fueron trágicos los indicadores de depresión y deserción. Y ustedes esto lo deben conocer mejor que yo. Todos tenemos experiencia de conocer adolescentes que dejaron la facultad, que dejaron la escuela, o que directamente tienen el cerebro trastornado por los 2 años de encierro. No diría gratuito, había razones para tomar esa medida, pero se la puede implementar mejor o peor. En Europa se cerraba 2 meses por semestre, en América Latina se cerró 2 años. La capacidad estatal es el motor del auto. Nosotros, los viejos políticos, estamos convencidos de que lo que importa es la dirección que le damos al volante. Entonces nos subimos y vamos para la izquierda o para la derecha, para la justicia social o para el liberalismo económico. El Estado es el auto en el cual nosotros vamos a ir para la izquierda o para la derecha. El problema es que el Estado argentino no tiene motor, no anda para ningún lado. No interesa para dónde queremos ir. Es un problema preideológico el que tiene la Argentina. Tiene un Estado incapaz. Entonces nos subimos a él y giramos con el volante, loco, porque estamos parados en el mismo lugar. Hay que arreglar el motor. Y el Estado que funciona no es el Estado kirchnerista. No es el Estado que amplía derechos, como les gustaba decir a ellos, y le dieron jubilación a todo el mundo. Guarda que nosotros también ampliamos las jubilaciones. Y ahora las jubilaciones son centavos. Los salarios son centavos. Es la primera vez en la historia que en Argentina asalariados formales son pobres. Ampliamos derechos formalmente. Sustancialmente retiramos derechos. La gente no tiene derecho a comprar la comida suficiente para vivir. Mejor dicho, no tiene los recursos, que es como no tener el derecho. Si no hay un Estado capaz, no importa quién gobierne, nadie va a conseguir los objetivos que se proponen. Así que la organización es el partido cuando estamos afuera y el Estado cuando estamos adentro. Hay que reconstruir el Estado. Y un Estado capaz es aquel que es capaz, que cobra impuestos e implementa políticas. En Argentina el Estado cobra mal impuestos, le cobra mucho a los pocos que pagan. Y hay muchos que no pagan. En Argentina casi todos los particulares necesitan un contador para pagar impuestos. Los países desarrollados, los impuestos, una vez por año, te sentás 3 horas a la computadora, llenás un formulario que ya viene prellenado y se terminó. No tenés que andar perdiendo el tiempo ni guardando papelitos. Está todo registrado cuando uno hace las compras electrónicamente. Hay que simplificar, hay que reducir los impuestos a los que los pagan y hay que hacerle pagar a los que no los pagan. Por supuesto, aquellos que estén en condiciones de hacerlo. Y esto no tiene nada que ver con eliminar la redistribución o dejar que la gente se muera de hambre, sino impuesto es la primera función del Estado. Solo cuando uno cobra impuestos puede hacer todo lo demás. Les doy un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. En noviembre del año pasado tuve la oportunidad de coincidir en la misma reunión con el presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue el presidente de hace 2 presidencias de Colombia y es considerado el presidente más de derecha de América Latina. Y sin embargo yo sabía que él se había reunido con Petro, el actual presidente colombiano, que es el más de izquierda de América Latina, dentro de la democracia, y además el primer presidente de izquierda de Colombia. Y yo había leído que se reunieron, y le pregunto, justamente así, de frente march, señor presidente Uribe, usted es fue el presidente más de derecha, Petro es el más de izquierda, y sin embargo entiendo que ustedes conviven, tienen una buena relación y se reunieron.
¿Nos puede contar cómo hace? Justo estaba Macri ahí al lado. Y él dice, sí, con el presidente Petro, se refiere con mucho respeto, estudiamos en la universidad pública, TUNG, para empezar. Tenemos la misma formación, tenemos la misma experiencia, tenemos un camino que recorrimos juntos. Entonces nos juntamos 2 veces, no una, 2. Las 2 fueron públicas, las 2 fueron largas y las 2 fueron con equipo de gobierno, nunca solas. Y discutimos mucho. Y yo le planteé cómo hacer para que él pueda implementar su programa. Es decir, el presidente de derecha le explicaba al de izquierda cómo podía ser exitoso con su propio programa. Y le decía, mire, presidente Petro, si usted quiere redistribuir, tiene que tener excedente. Para tener excedente, tiene que mantener el equilibrio fiscal. Mantenga el equilibrio fiscal y va a poder hacer política redistributiva. Jamás se me había ocurrido que podía escuchar una cosa así. Primero de civilización, de civilidad, presidentes opuestos se hablan y se recomiendan, se aconsejan cosas, y después las 2 supuestas políticas que diferencian la izquierda y la derecha, la responsabilidad fiscal y la redistribución social. Y las 2, decía Uribe, van de la mano. Porque hay Estado que puede cobrar impuestos y después puede redistribuirlos. Si no puede cobrar impuestos, no me hablen de redistribución. Pero estos son tiempos normales. Argentina vive tiempos excepcionales. Tiempos excepcionales son aquellos en los cuales no conocemos las consecuencias de las acciones. Nosotros en condiciones normales sabemos que empujamos y un objeto cede, o si es duro, empujamos y no pasa nada. En tiempos de transición no sabemos qué pasa, a lo mejor nos parece duro el objeto y se cae cuando lo tocamos, o nos parece blandísimo y sin embargo resiste cualquier movimiento. Es el sistema que no termina de morir y otro que no termina de nacer. No sabemos en qué Argentina estamos entrando, queremos creer que es una Argentina que conserva las cosas buenas que teníamos, y que no agrega cosas malas. Idealmente las resuelve, pero todavía no sabemos. Entonces, el liderazgo, tenemos que pensar en temas de carisma. Es muy difícil superar una transición sin una persona excepcional que nos marque el camino cuando estamos todos desorientados. Alfonsín, para el que tuvo la suerte de conocerlo, de vivir en esos tiempos, nos aclaraba la mente, nos aclaraba la cabeza. Cuando lo escuchábamos en un discurso, salíamos no solo enfervorizados, sino sabiendo para dónde teníamos que caminar. Hoy no sé ustedes, en general es muy difícil que nos pase eso. Gerardo Morales nos da un buen ejemplo. Nos dice, miren, no es solamente con azúcar y con papel que vamos a salir adelante, con azúcar y con yerba. Va a ser con cannabis, con energías renovables y con minería, litio, y con todo eso vamos a construir escuelas. Es un buen ejemplo provincial, hay que ver cómo eso escala después a nivel nacional. Y además él lo hace en asociación con China, que es la potencia emergente que necesita lo que nosotros producimos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de alguien que tiene una visión, y mientras tanto, paz social. El carisma de Gerardo en Jujuy funciona. En el país no. Porque en el país no funciona el carisma del mano a mano. Para penetrar el conurbano, uno tiene que ser una celebrity televisiva o de redes. No es timbreando que se conquista el conurbano. Y ahí uno tiene que pasar por la televisión, tiene que llegar a la televisión y que no bajen los ratings. Y la mayoría de los radicales, cuando vamos a la tele, bajamos los ratings. Por eso no nos invitan, no es que sean antirradicales. Tenemos que ser un poco más entretenidos, más espontáneos, más frescos. Preparar. Miren, no todos tenemos que ser Martín Tetaz. No hay que exagerar. Pero las cosas que hace Martín Tetaz le dan rating. Lo llaman. Después, gobernando, quizás sería otra cosa. Pero quizás podamos complementar la capacidad de llamar la atención en televisión con la capacidad de gobernar bien. Segundo, creatividad. En un momento de transición, el futuro está indeterminado. Hay que inventarlo. Y yo estoy hablando estoy pensando en el país, pero ustedes piensen cada uno en la provincia que le toca, en el municipio que le toca. No estamos acá para administrar lo que hay. Argentina está en decadencia. Administrar lo que hay significa alimentar la decadencia. Estamos acá para cambiar la dirección, para tomar otro rumbo. Y para eso hay que pensar rumbos posibles y elegir el que más nos guste. Hay que inventar mundos que no existen. La imaginación distingue al ser humano de los demás animales. Los demás animales viven un presente eterno. Los seres humanos inventamos un futuro y lo construimos. Lo pensamos primero. Las casas no existen en la naturaleza. Alguien las piensa y las construye. Los aviones no existen en la naturaleza. Los estados no existen en la naturaleza. Los inventamos porque los fuimos pensando e imaginando antes. La creatividad es disrupción. Es salir de lo que hay y construir algo nuevo. Y finalmente, y esto es clave, confianza.
La confianza es un elemento central siempre en la política. La gente cuando va a una elección no está buscando programas, raramente busca programas. Lo que busca son atributos de aquel a que están votando. La gente vota personas. Y las personas tienen ideas, pero sobre todo tienen atributos. ¿Son valientes o no? ¿Son creativas o no? ¿Me inspira confianza o me va a cagar? Mi inspiración de confianza es fundamental. Y en parte lo que algunos piensan que fracasamos en los últimos 10 años, inspiramos menos confianza. Los radicales, miren, seamos sinceros, no podemos hablar de la inflación. Algo tenemos que decir, pero con mucho cuidado. No nos podemos hacer los vivos hablando de inflación, porque ese es el problema que no resolvimos. Nos podemos parar arriba al banquito y hablar de democracia, porque eso lo hicimos nosotros. De inflación tenemos que tener mucho más cuidado, porque si no perdemos la confianza. La gente escucha a radicales hablando de inflación y dice, cambie de canal. Hasta acá entonces, tiempos normales, tiempos excepcionales, las cosas que hacen falta, pero reitero esta última de la confianza. Y la confianza en estos tiempos turbulentos se asocia mucho con la ejemplaridad. Lo que les voy a decir es incómodo. Nosotros tenemos que someternos a nosotros al daño que sometemos a los demás. En economía dicen internalizar el costo de las decisiones. Vamos a tener que tomar decisiones duras, vamos a tener que joder gente, porque no hay plata para todos. La única manera de joder gente y que la gente lo acepte, no es porque los vamos a convencer con un relato, es porque nosotros también tenemos que sufrir. Cuando hay un ministro de Economía que sanciona a los que se llevan la plata afuera, pero él tiene la plata afuera, está alimentando el motor de llevarse la plata afuera. Y está generando un sistema en el cual llevarse la plata afuera está legislado. Los ministros de Economía que vienen tienen que perder plata, tienen que traer la que tienen afuera. Y la van a perder buena parte. Porque la Argentina que viene va a perder mucho antes de ganar mucho. Vamos a estar peor antes de estar mejor. Pero nosotros tenemos que ver que nuestros gobernantes pierden plata. Porque si no, no le podemos creer en un país en el que todos están perdiendo plata. Los gobernantes no pueden estar ganando plata. Si están haciendo eso, están gobernando mal. Están externalizando el costo de las decisiones. Toman decisiones que sufren otros, no ellos. Y así nos van a sacar a patadas, como nos sacaron en el 2001. Y yo no tengo problemas en que saquen a patadas de vez en cuando a otro partido. Siempre de manera democrática y que el Congreso decida qué es lo que hace. Pero nosotros otra vez no. Así que preparémonos para perder individualmente, para no perder colectivamente. Hacer un pequeño sacrificio individual los políticos para que la gente no nos persiga huevazos otra vez. Paso a los temas. 3 temas que me parecen relevantes. El primero es la coparticipación. La mayor parte de los que estamos presentes creo que venimos de diferentes provincias. La coparticipación es un fraude y además es inconstitucional. La cláusula provisoria 6 de la Constitución reformada del 94 manda reformar la coparticipación hasta fines del 96. Y desde entonces el Congreso está en mora. La coparticipación fue algo que ocurrió alrededor del 88, de acuerdo a Alfonsín con Cafiero, pensando que después lo corregían cuando Cafiero fuera presidente. Y no fue. Así que tenemos permanentemente la provincia de Buenos Aires entregando el 36 y recibiendo el 22, condenando a los bonaerenses a la pobreza, sobre representando a la provincia de Buenos Aires en pobreza. Y yo no quiero defender a la provincia de Buenos Aires por cariño, sino por necesidad, por interés. La provincia de Buenos Aires cuando se enoja se mueve y voltea al presidente, porque lo tiene rodeado. La provincia de Buenos Aires, porque es el 40% de los argentinos y porque jode a los demás cuando se enoja, tiene que recibir un tratamiento justo. Si no lo recibe, molesta. Y mientras tanto, ese dinero confiscado a la provincia de Buenos Aires va a sostener provincias rentistas en el interior. Y quiero ser aquí muy claro, no son provincias feudales. El feudalismo está mal utilizado como figura en Argentina. El feudalismo era un modo de producción. Había siervos de la gleba, tipo esclavos, y señores. Y los siervos trabajaban y le daban al señor un porcentaje. Era un sistema de producción. En los feudos se producía. Las provincias argentinas, de las que estamos hablando, no se produce, se gasta lo que producen otros. Es un sistema rentístico. La coparticipación es como el petróleo para Arabia Saudita. Son ricos porque reciben la plata de arriba, y entonces no tienen que trabajar y no tienen que producir. Ojalá fueran feudales. Ojalá producieran la riqueza que consumen. La reciben de afuera, no la producen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es modificar la ley de coparticipación para evitar el rentismo de las provincias parásitas. Y cuidado, no es culpa de las personas, es culpa de nuestros coprovincianos. Ellos simplemente aprovechan un sistema que es legal, pero es inconstitucional.
Y a esto quizás tengamos que recurrir a la Corte para que la Corte fuerce al Congreso a cumplir con la Constitución. Segundo tema, autonomía municipal. En muchas provincias, Córdoba, gran ejemplo, la autonomía está garantizada. En provincias, municipios de carta, se eligen diferentes fechas. En Córdoba están votando todo el año, es una cosa maravillosa. Municipios chicos, chiquitos, medianos, grandes. En la provincia de Buenos Aires no hay autonomía municipal. La Constitución bonaerense se reforma el mismo año que la nacional. La nacional manda la autonomía, la provincial la ignora. Entonces los intendentes son mendigos del poder provincial. Y fíjense, es la única provincia en la cual el poder provincial es lacayo del poder nacional. Ustedes díganme de qué provincias son, y yo les apuesto que el gobernador es el jefe político, o el delfín del jefe político que le calienta la silla hasta que vuelva al jefe político. Salvo que lo traicione y se convierta en el jefe político. En la provincia de Buenos Aires nunca el gobernador es el jefe político, es siempre un lacayo del presidente que fue, del presidente que es, o del presidente que viene. Kicillof es lacayo de Cristina, Vidal lo era de Macri, Scioli lo era de Cristina y de Kirchner, y Rucauf y Duhalde también fueron puestos por Menem. Y eran sus vices. Duhalde y Rucauf fueron vicepresidentes de Menem, Scioli fue vicepresidente de Kirchner, Vidal fue vicejefa de gobierno de Macri, así como Santilli fue vicejefe de gobierno de Larreta, y Kicillof fue ahí porque el vicepresidente de Cristina estaba preso. Pero fíjense, es siempre el lacayo del poder nacional, y por lo tanto la provincia está sometida al poder nacional. Sin autonomía municipal, los intendentes están sometidos también. Estamos hablando del 40% de los argentinos que son mendigos y lacayos. Así que el interior tiene que darnos el ejemplo de cómo se hacen estas cosas, de cómo se pelea por la coparticipación y de cómo se consigue la autonomía municipal. Tercer cuestión, lo voy a llamar autogestión. Pero simplemente la autoorganización. No le pidamos todo al Estado y no pretendamos, cuando seamos gobierno, bajar decisiones. Es mucho más difícil involucrar a la sociedad, pero es mucho más productivo y duradero. Cuando la gente participa en el proceso de toma de decisiones, se lo apropia. Y cuando se lo apropia, lo sostiene. Cuando el Estado te da, la gente lo acepta mansamente, y cuando el Estado te quita, no hay resistencia construida para protestar. Lo que necesitamos es que el Estado tenga una contraparte, que la contraparte sea la sociedad. Que la sociedad le exija al Estado, lo controle, lo empuje. El Estado paternalista es muy inefectivo. Parece que funciona en el corto plazo y después... Fíjense, el kirchnerismo es la mejor imagen de eso. En 20 años, fíjense qué arco narrativo. Asumen reconstruyendo la autoridad presidencial y la moneda. Y ahora se van a ir habiendo destruido la autoridad presidencial y la moneda. Fueron 20 años al pedo. Ampliando derechos, cuando en realidad la gente gana mucho menos que entonces. Bueno, paso a los desafíos. Cortito. El primer desafío es disentir, no concordar. Los acuerdos están bien, después de haberlos discutido. Miren, hace poco esta famosa diputada española de derecha anduvo por ahí dando vueltas y dice, entre la sumisión y el conflicto, elijan el conflicto. No me gusta demasiado coincidir con ella, pero estoy bastante de acuerdo con esta concepción en este momento de insatisfacción. Cuando las cosas funcionan, el acuerdo hay que mantenerlo. Cuando las cosas no funcionan, no hay que mantener lo que está no funciona, hay que disentir. Hay que desacordar, hay que discutir con contenido, con argumentos, con evidencia, con teoría, no con capricho. Pero no sientan que disentir está mal, sobre todo con los jefes se están equivocando todo el tiempo. Y uno a veces es cómodo o es interesado y se acomoda al jefe porque de esa manera hacemos carrera política, ¿verdad? Todos hacemos cálculo de esto, todos tenemos alguna ambición, queremos llegar a algún lugar, y concordar con el jefe a veces nos ahorra dolores de cabeza. Un buen jefe aprecia el disenso. Buenos jefes hay pocos. La manera de descubrirlos es disintiendo respetuosamente, sugiriendo caminos alternativos, bancándosela cuando perdemos, por supuesto, pero no bajando la cabeza ante la primera orden. Segundo, hay que exigir más que tolerar. En un país decadente, tolerar es un delito. Hay que exigir. Y hay que exigirle a nuestros jefes, también a nuestros líderes, para que sean mejores, no para joderlos, no necesariamente para cambiarlos si fracasan, pero la exigencia para que sean mejores, no para que se vayan. Y finalmente, el sacrificio, que esto es complicado, pero tiene que ver con la ejemplaridad.
Nosotros todos queremos estar mejor en la vida. Si estudiamos medicina, si hacemos panadería, si trabajamos en un camión recolector, somos kinesiólogos o politólogos, pretendemos estar mejor mañana que ayer. Si hacemos política también, esto es racional, es razonable, es honesto querer estar mejor. Pero a veces si hacemos política, tenemos que aceptar estar peor un rato. Esto que les decía antes de sacrificarnos para que prenda nuestro mensaje, nuestras políticas. Pero no sacrificarnos individualmente, eso en general no funciona. Huelga de hambre, simbólicamente es muy fuerte, pero uno tiene que ser muy importante para que salgan los diarios. Entonces, el sacrificio tiene que ser colectivo. Miren, en equipo, como 15 de rugby, 11 de fútbol, pongámonos de acuerdo, vamos a bajar unas dietas. Pero no vamos a hacer alarde de que la política es mala y por lo tanto los políticos no tienen que cobrar. No, vamos a bajar unas dietas porque estamos aumentando las tasas. No porque nos sirvamos, estamos haciendo las cosas bien, y porque las estamos haciendo bien, sufrimos como los demás. El sufrimiento es una etapa, son, diría Moisés, los 40 años de desierto antes de llegar a la tierra prometida. No hace falta que sean 40 años, no hace falta que sea desierto. Con una anchoita salada hay que comerse. No podemos estar siempre tomando champán y bebidas dulces. Y una última y termino, que es simplemente un ejemplito. A veces la manera de hacer esto, la manera de transmitirlo, es exagerando. Es yendo un poco más allá, ¿sí? Dar 2 pasos adelante para después dar uno atrás y haber avanzado. Este amigo mío me hablaba del cuento del chancho y me decía, imagínate que en una prisión están hacinados un montón de prisioneros, no tienen lugar, el baño está todo junto, y los tipos están desesperados, se la pasan gritando. Y el carcelero pasa y un día abre la puerta, les tira un chancho y la cierra. Imagínense el escándalo. No solamente se suma el hacinamiento, el baño, el olor, sino que el chancho corre por todos lados, defeca, los muerde. Los tipos gritan como locos, están desesperados, y un par de horas después el carcelero abre la puerta, saca el chancho y lo vuelve a cerrar. Silencio y alivio. Se sienten bien, están mejor. Están igual que antes. Están igual que antes. Pero todo es relativo, depende del marco y del punto de referencia. A veces nosotros podemos prometer, asegurar, sugerir que vamos a hacer algo más duro de lo que en realidad pensamos hacer. Esto es simplemente un truco psicológico, no es una mentira. Y después cuando damos un paso atrás, conseguimos avanzar. Menos de lo que habíamos dicho, pero más de donde estábamos. Que tengamos esto en cuenta porque la manera en la que comunicamos es fundamental para el éxito de las políticas que promovemos. Ángel, si te parece, paro acá y conversamos. Perfecto, Andrés, sumamente claro e interesante. Algunas cosas surgieron del chat y otras fuimos elaborando para darle más globalidad. La primera cuestión es, este foro se está haciendo y toda la formación de gestión se hace a partir de la convicción de que el radicalismo y su política de alianzas permite incidir en la realidad y tratar de acercarnos a hacer gobierno. O sea, suponemos con alegría y con preocupación que vamos a hacer gobierno. ¿Cómo te imaginas el escenario político, pase lo que pase, digamos? ¿Va a haber una oposición del kirchnerismo o del resto del peronismo? ¿Y va a haber una oposición de derecha y del establishment y en el caso anterior de las organizaciones sociales? ¿Cómo te imaginas que se tiene que parar el gobierno en esas circunstancias, suponiendo que el radicalismo influya decisivamente en las propuestas de gestión, ¿no? ¿Cómo se Bien, cree que se va a parar el resto? tengo una respuesta simple y después la complejizo. Depende de si la devaluación es antes o después. Argentina tiene unos, quién sabe ahora, 16 tipos de cambio. Los países tienen un tipo de cambio. Argentina en algún momento va a tener un tipo de cambio, no sabemos cuándo. Para llegar a ese tipo de cambio nadie piensa que el dólar alto va a bajar. Todos piensan que el dólar bajo va a subir. Así que va a haber una devaluación efectiva. Esa devaluación tiene costos. Tiene costos de inflación, tiene costos de desempleo, tiene costos de disrupción de las transacciones económicas. ¿Quién va a pagar ese costo? Si es este gobierno, nos hace un favor. Si es el próximo gobierno, empezamos rengo. Lo ideal sería, y esto que voy a decir, es puro análisis político, no es maldad, que el costo se lo coma este gobierno, pero lo suficientemente tarde como para terminar el mandato. No como Alfonsín, que le hicieron comer el costo con tanta anticipación que tuvo que renunciar 6 meses antes.
porque sabemos que Cavallo y que Di Tella anduvieron por ahí diciendo, no le presten porque no vamos a devolverla, y vamos a tener un dólar recontra alto. Así que acaparen. Bueno, en este caso nosotros no tenemos que provocar una corrida, de ninguna manera tenemos que provocar una corrida. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que la próxima política, que la política que viene es racional. Así que los que ahora se están beneficiando con esto, los que están arbitrando con la brecha, los que se están llenando de plata, que hay gente que se está llenando de plata con esta pésima política estatal, de las 17 tipos de cambio, tienen que saber que tienen que tomar decisiones ahora. Porque si no, si la devaluación nos la comemos nosotros en el primer semestre del próximo gobierno, no sé hasta dónde llegamos. Tengan en cuenta que este gobierno es peronista y controla la calle, y nosotros no vamos a controlar la calle. Si la devaluación la tiene que hacer el que controla la calle, no el que la tiene enfrente. ¿Cuál es el papel del radicalismo? Hacer buenos gobiernos locales. Locales es municipales y provinciales. Yo me imagino un radicalismo gobernando la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe a partir del 10 de diciembre. Además, por supuesto, de Jujuy, Corrientes, Mendoza y quién sabe qué podemos agregar. Ojalá que Córdoba capital. Córdoba capital tiene 1,5 millones de habitantes. Córdoba capital sería, si ganamos Santa Fe, casi la segunda provincia del radicalismo. Estaría ahí junto con Capital prácticamente. Así que me imagino un partido fortalecido en las administraciones locales, sin orientación nacional. Y es algo que tenemos que reconstruir, nos falta el Alfonsín. Sobre todo nos falta el Alfonsín de la economía. Y eso no lo vamos a inventar. Tiene que ser un proceso por el cual vayamos demostrando gestión desde abajo. Y después algunos surgirá arriba que nos oriente mejor. De lo que no tengo dudas es de que si Juntos por el Cambio gana, el radicalismo va a tener un montón de ministerios. No tengo dudas, lo que tengo es temor. Los radicales solemos hacer bien algunas cosas, pero en general no somos tan disruptivos como deberíamos y somos más de acomodar personal que de impulsar políticas. Y este país necesita acomodar menos personal e impulsar más políticas. No los tengo tanta confianza a nivel nacional. Creo que los ministerios serán feudos al servicio del radical designado, porque no veo radicalismo, veo radicales y me entristece. Tenemos todo para tener un candidato único al radicalismo y meternos por el medio del PRO. Lo sabemos porque en la provincia de Buenos Aires fue lo que hicimos. Con Facundo Manes sacamos el 40%. Santilli sacó el 60%. Pero ahora están divididos. Imagínense, Larreta y Bull sacan 30 cada uno. Un candidato radical con el 40 era candidato presidente. Y era mucho más refrescante que los candidatos del PRO. El radicalismo no va a tener presidente por culpa del radicalismo. Así que a nivel nacional soy relativamente escéptico sobre lo que podemos contribuir. A nivel provincial y municipal soy recontra optimista. Y el futuro está en la provincia y el municipio. Les pido disculpas, yo estaba cenando acá, así que estoy con un vinito. Espero que no se incomoden y que no haga efecto mi discurso. No, no, no. Bueno, y en esta cuestión, vos, ¿cuáles crees que son las competencias clave de los gestores públicos para lo que viene? ¿Y qué es lo que debería hacer el radicalismo para desarrollar? O sea, nosotros tenemos, la Comisión Aliente tiene sus comisiones, estamos trabajando, pero ¿cómo logramos que esa inserción en el gobierno nacional sea lo mejor posible? ¿Cómo logramos que el radicalismo recupere digamos, su centralidad y de alguna forma incida, aunque no tengamos, porque hace un año no teníamos un líder instalado para ganar tampoco? Pero más allá de eso, ganemos, no ganemos, yo no pierdo las esperanzas de que tengamos un candidato único y podamos pelearla, pero bueno, veremos qué pasa. Pero en nuestro nivel, en el nivel de nuestros participantes de hoy, que vamos a tener posibilidades concretas de gestionar en todos lados, ¿cuál crees que es el rol? Adelante. Perfecto. Creo que nosotros tenemos ventajas comparativas. Fuimos exitosos en algunas políticas específicas. Y sobre eso tenemos que construir nacionalmente. ¿Cuál es? Mira, los 3 grandes problemas que tiene Argentina, el primero es la coparticipación, que ya lo mencioné. Ahí no sé cuánta experiencia tenemos porque eso lo define la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires nos falta el conurbano. El radicalismo es fuerte en el interior, 1/3 de la provincia, y muy débil en el conurbano, que es 2/3 de la provincia. Pero los otros 2 problemas argentinos son la exportación y la droga. Tenemos que exportar mucho más. Argentina tiene que lograr un pacto exportador, como dice Pablo Grochunov, porque sin exportar no hay divisas y sin divisas no hay producción. Y los argentinos, como los latinoamericanos, tenemos que decir qué hacemos con la droga, porque si no la droga hará lo que quiera con nosotros.
La droga tiene más plata que los estados y menos trabas que los estados. Los estados tienen que parar en la frontera, los narcos no. Y tenemos quien nos indique cómo se puede exportar más y qué es lo que se puede hacer alternativamente con la droga. La legalización del cannabis en Jujuy es una muestra genial, por ahora medicinal, en el futuro recreativo. Y de ahí en adelante. Yo resido en un país, Portugal, donde todas las drogas, todas, fueron despenalizadas. Y cualquier ciudadano puede tener hasta 10 días de uso de cualquier droga, dura o blanda, no hay distinción, sin ir a la cárcel por eso. No es legal, es contravención. Da lugar a multa o a rehabilitación, pero no a cárcel. Se persigue a los narcos, no a los adictos, ni a las personas que individualmente toman la decisión de consumir un producto que solo les hace mal a ellos. Ahí tenemos un ejemplo exitoso sobre cómo hacer algo diferente con la droga en Jujuy. Y tenemos el ejemplo de la exportación. Vitivinícola, agroexportadora, mendocina. Sabemos cómo hacer cosas. Tuvimos éxito los radicales en hacer esas cosas. Tenemos experiencia en la defensa también. Saúl Arena durante mucho tiempo, ministro de Defensa, a López Murphy no le fue tan mal en el tiempo que estuvo. Tenemos experiencia en la justicia, aunque yo de esa experiencia descreo un poco porque tenemos muchos radicales que litigan. Los radicales que litigan tienen negocio con los jueces y por lo tanto no pueden reformar la justicia. Tenemos experiencia en educación y en salud. Tenemos grandes nombres los radicales en educación y salud, grandes ministros provinciales y grandes secretarios municipales de educación y salud, pero muy buenos, con cursos y diplomas internacionales, con experiencia en otros países, que esto es importante. Mirar al mundo, salir de Argentina y fijarse qué funciona. Y lo que funciona, traerlo, trasplantarlo, no copiarlo acríticamente, adaptarlo a nuestra realidad. Son unas cuantas áreas. Y en algunas áreas de política económica también. Yo aquí veo a alguien que dice que no, que en realidad tenemos que hablar de inflación. Hablar de inflación no sirve de nada si no tenemos la respuesta, si no tenemos la solución. Y los radicales no tenemos la solución para la inflación. Ojo, el PRO tampoco, ni el peronismo. Pero nosotros somos los de la hiperinflación. Así que lo que necesitamos es buscar gente fresca que tenga caminos alternativos, para que nos crean. Si los radicales hablamos de inflación, aunque creamos que le encontramos la vuelta, la desculamos, la gente no nos va a creer. No nos engañemos a nosotros mismos. Hablemos de lo que sabemos, hagamos lo que hicimos bien. Voy comentando que tenemos la presencia de Lilita Puig, de Juan Pablo Bailac, de intendentes, concejales y bueno, gente, participantes de todo el país. Bueno, acá tengo dos preguntitas, pero bueno, vamos a empezar por una. ¿Está la sociedad preparada para soportar cambios estructurales importantes que afecten a este estado de bienestar fallido? No, nunca está la sociedad preparada. Porque es así. Los costos de las reformas son localizados. Los sienten los que los pagan. Los beneficios de las reformas son difusos. Siempre es así. Las reformas correctas van a beneficiar a la mayoría, pero la mayoría va a sentir el beneficio dentro de mucho tiempo y va a ser difundido entre muchos, mientras que los costos se pagan ahora y los pagan poco, por tanto los pocos bloquean la reforma. Nunca está la sociedad preparada para la reforma. Hay dos condiciones que la permiten. Primero, una crisis. Segundo, el liderazgo. Nosotros tuvimos democracia en Argentina y la tenemos por Malvinas y Alfonsín. La crisis, la derrota de Malvinas generó en la gente otro mundo. Dijo, bueno, capaz que no era por acá, capaz que algo tenemos que hacer, capaz que un cambio tenemos que permitir. Y Alfonsín dijo, ¿para dónde? La crisis abre los escenarios y el líder indica por cuál vamos a andar. En este momento la crisis la tenemos, ¿verdad? Y se va a agravar. La cuestión es si la vamos a desperdiciar otra vez. Necesitamos a alguien que indique el camino económico, así como Alfonsín indicó el camino político. La crisis ya está. ¿Cuál es el liderazgo que nos dice cómo salimos de ella? La gente solo acepta las grandes reformas con estas dos condiciones. Bueno, va la otra. Dice, en tu último libro hablas de la antinomia argentina y decís, derecha e izquierda nunca aprendieron en la Argentina, la mitad de sus electores no consiguen ubicarse en esa escala. ¿Qué categorías crees que pueden servir para analizar el complejo escenario actual de nuestro país? Tradicionalmente es muy simple. Peronismo, no peronismo. Hay un politólogo canadiense, Pierre Ostigui, que lo definió como alto y bajo. Lo bajo es lo popular, lo alto es lo refinado. Creo que Cafiero tenía esta frase, que los peronistas hacen ruido cuando toman la sopa y se enorgullecen de ello. Porque eso es lo que hacen los populares. Mientras que los no peronistas dicen, no, nosotros
no hacemos ruido y agarramos los cubiertos con propiedad. Esto es entre los finos y los gruesos. Argentina se divide bastante así, o se dividió bastante así durante mucho tiempo, y los peronistas eran populares y tenían izquierda y derecha, triple A y montoneros. Y los de arriba, suponíamos que éramos un poco más refinados, y teníamos izquierda y derecha. Lilita y López Murphy en una época, ahora están Lilita, quién sabe bien dónde. Pero Ibarra, o el propio Chacho Álvarez. Ahora es más complicado, porque ahora hay un clivaje, una división nueva, que coloca a todos arriba, y lo llama casta, y al pueblo, que no lo llaman pueblo, pero a la gente maltratada por la casta, abajo, votando al león. Milei lo que viene a hacer es acortar transversalmente esa Argentina que conocíamos de peronistas y no peronistas. Y a Milei lo siguen peronistas y no peronistas, con un perfil típico, novedoso, que es hombres, o sea, varones, jóvenes. Milei roba entre los menores de 30 y entre los varones. Y esto es muy interesante porque son los que no fueron socializados en la Argentina peronista y no peronista. Nosotros, presumo, la mayoría de los que estamos acá seguimos teniendo la mentalidad vieja. Los que siguen a Milei no. Son tipos que no se acuerdan de lo que fue el 2001. No están inoculados contra el temor a la anarquía. Por lo tanto, no les asusta la posibilidad de que se rompa todo. Y vamos un poquito al tema de la modernización del radicalismo. El radicalismo tiene 120 años, ya todos perdimos la cuenta y pareciera en algunas de nuestras reuniones que somos un partido de nostálgicos, pero en realidad es un partido que tiene una vitalidad en los jóvenes impresionante, a pesar de lo que vos recién decías. En las universidades siguen chicos y chicas militando, estamos, digamos, hay una potencialidad abajo muy, muy importante y bueno, en cada barrio, en cada comisión vecinal hay un radical planteando algo, en cada municipio sigue habiendo líderes radicales. ¿Vos cómo podés pensar cómo pensás que el radicalismo, esta ausencia de líder instalado, cómo puede el radicalismo aprovechar toda su energía social territorial, no solo de clase media, hoy también con posibilidades de representación en las clases bajas, medio bajas, digamos? ¿Cómo podemos todo eso darle potencia y darle crecimiento, digamos? Mi respuesta va a ser antipática para la mitad de la audiencia. Pero una vez alguien me definió el radicalismo como un partido de viejos que duermen la siesta en pijama. Y es una imagen terrorífica y apabullante, y bastante adecuado a lo que la gente piensa de nosotros. El radicalismo va a cambiar, se va a modernizar, el día que en vez de ser hombres, sean mujeres las que mandan. Como es Lilita la que manda la coalición cívica, Cristina la que manda el peronismo, Vidal y Bullrich la que dan cartas en el PRO, somos el único partido que expulsa a las mujeres dirigentes, que expulsó a Lilita, expulsó a Margarita Stolbizer, y ahora ojalá Carolina Lozada y las que vengan nos peguen una paliza. Porque en las reuniones de Juntos por el Cambio somos el único partido que lleva solamente hombres. Solamente hombres. No es un partido del futuro, un partido que no es ni siquiera del presente, que excluye a la mitad de la población. La modernidad viene cuando sepamos representar a la mitad de los argentinos, no los excluimos, las ponemos abajo. La cuestión es, no tiene que ser abrir la puerta por generosidad, ellas tienen que dar pelea, nos tienen que cagar a sopapos. Pero mientras las mujeres no nos caigan a sopapos, este partido no va a ser moderno. Bueno, acá viene otra pregunta y vamos a ir cerrando, salvo que surjan algunas cosas. Muy buen mensaje. Pero no salimos mucho más allá de las universidades. Nos falta llegar a los sectores que son excluidos, a los repartidores, clase media baja, sobre todo a las mujeres. Esto es importante, Milei recluta hombres, tiene mucha dificultad con las mujeres. ¿A quién van a votar las chicas de la edad de los hombres que votan a Milei?
tendría que ser a nosotros. El único partido que en la última década reclutó afuera de la pecera. Facundo Manes, Martín Tetaz, Carolina Lozada, Martín Lustó. Hoy los damos por hechos, son radicales, son nuestros. Hace 10 años no eran, estaban en otro lado, no eran militantes. Fíjense que el menemismo reclutaba, Alfonsín reclutaba en los 80, el menemismo en los 90, el kirchnerismo después. Después vino el PRO, y traían celebrities, entretenedores, deportistas. Y nosotros empezamos a hacerlo ahora. Así que es por ahí. A Milei lo que le tenemos que discutir es no a él cara a cara, porque él es histriónico y posiblemente en el histrionismo él nos gane. Lo que tenemos que hacer es tener un discurso disruptivo y de confianza para la gente a la que él apela en los sectores a los que él no llega, sobre todo mujeres jóvenes. Ahora, nosotros, varones viejos, no vamos a llegar a las mujeres jóvenes. Necesitamos chicas que se incorporen al radicalismo y que manden, que sean la cara y que tengan el discurso. Pero que no lo hagan por generosidad, que se preparen, que entrenen, que se coacheen, que estudien. Eso necesitamos, que nos ganen por prepotencia de trabajo, no por cupo. Y bueno, hay una última internacional. En este mundo de post-pandemia y los reacomodamientos del mundo a partir de la guerra de Ucrania y demás. Y bueno, y las distintas corrientes de distintos cambios de gobierno en Latinoamérica. ¿Cómo pensás que nos va a agarrar el año que viene? ¿Cómo nos podemos insertar en el mundo? Gran pregunta. En el corto plazo la guerra nos pega, les pega a todos, porque aumentan los precios y por lo tanto hay inflación. Como nosotros ya veníamos rotos, la inflación es del 100 en vez del 10, como el resto del mundo. En el mediano plazo la guerra está creando una oportunidad como no teníamos hace 100 años. En el siglo XIX, la economía argentina era complementaria con la gran potencia, que era Gran Bretaña. Ellos manufacturan, nosotros productos agropecuarios, Alcoyana, Alcoyana. Ahí se me cayó el documento. En el siglo XX teníamos una economía gran potencia hegemónica que era competitiva. Estados Unidos producía alimentos igual que nosotros y energía. Hoy Estados Unidos es autosuficiente en petróleo. Así que nos jodimos. Estábamos en un mundo en el cual la gran potencia no nos precisaba. Ahora volvemos a un mundo como el siglo XIX, en el que la gran potencia, China, necesita lo que nosotros producimos. Y no solo China. El mundo que viene consume energía y alimentos. Argentina lo que tiene para producir es energía y alimentos. Win-win. Tenemos un mundo preparado para nosotros. Nos está esperando. La gran pregunta es, ¿estaremos en condiciones? ¿Estaremos a la altura del mundo que nos espera? ¿Haremos el oleoducto hasta Saliqueló, que después llega hasta Bahía y exporta, y después va para el norte y exporta a Brasil? ¿Conseguiremos exportar el litio sin que los ambientalistas ingenuos se sienten encima y digan, minería no? ¿Estamos en condiciones de seguir con los 11 unicornios y duplicarlos? ¿De seguir vendiendo centrales nucleares a países desarrollados? El único país en el mundo subdesarrollado que vende centrales nucleares a países desarrollados. De poner radares, satélites. Esa es la expectativa. Mira, si nos organizamos, progresamos todos. Depende de nosotros. El mundo nos da otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Creo que cumpliendo, como siempre, en un horario acotado con gente que participa, pero que está también muy ocupada. Estamos muy contentos de la participación. Estuvimos rondando las 100 personas durante todo. Incluso, comento, justo hoy hubo toda una actividad de la Fundación donde todos sus responsables estuvieron exponiendo al mismo tiempo que esto. O sea, Nos agarré y la cansados. verdad tenemos 26 comisiones exponiendo y preparándose para el Congreso Programático, que va a ser dentro de 20 días. Y bueno, tenemos en el curso de gestión, le vamos diciendo a todos también, en 15 días tenemos el encuentro presencial. Los que han terminado todos los pasos previos tienen en su mail una invitación para inscribirse y participar del encuentro presencial, que va a ser el 11, 12 y 13 de mayo. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos traído claridad y dudas por partes iguales en muchas cosas. Y bueno, a todos los participantes, muchas gracias por haber compartido este tiempo y nos vemos en el próximo foro que ya vamos a oportunamente invitar. Un saludo Gracias para a todos todos. de parte del equipo. Un abrazo radical.